dice así. Es una mujer de 37 años y acude a valoración por 7 meses de galactorrea y amenorrea. Ella está casada, tiene 2 hijos y no planea más embarazos. Dice que tiene sequedad vaginal, no síntomas neurológicos, a la exploración física, nada que te llame la atención, los campos visuales normales. Le tomas una prueba de embarazo y es negativa. La prolactina está elevada en 150. De hecho, la haces que se repita la prueba de la prolactina sérica y nuevamente pues, sale en más de 150. TSH y creatinina completamente normales. La resonancia de hipófisis te revela que tiene una lesión hipodensa de 6 milímetros que es compatible con un adenoma hipofisiario. La pregunta es, ¿cuál es el mejor manejo para esta pacientita? A, hay que hacerle monitorización continua con laboratorios y estudios de imagen. B, radioterapia. C, hay que operarla. O D, le damos cabergolina. Es la pregunta número 1. Tienen 1 minuto para contestar. Por favor, dejen que aparezca la encuesta en su pantalla. Ahí contesten. No vayan a contestar en la zona de preguntas y respuestas. Tienen 1 minuto y por favor, voten. Diez segundos, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, aunque llama la atención que todas las opciones fueron seleccionadas. Y recuerda que tus respuestas en todas las actividades de Dr. Vago son 100% anónimas, no andamos exhibiendo a nadie. La respuesta correcta es que hay que darle cabergolina, qué buena medicina, pero hay gente que le quiere hacer laboratorios e imagen periódicos, hay gente que le quiere dar radioterapia y sé que le quieren dar, que la quieren operar, pero el tratamiento adecuado es que esta paciente requiera de tratamiento con cabergolina. Ahora, recuerda que los tumores hipofisiarios son comunes y además son muy preguntados en el examen nacional. Entonces, tenemos este pequeño algoritmo en el cual obviamente tienes que buscar y hacer una exploración física y una historia clínica muy detallada, porque incluso los propios medicamentos podrían darte algunos falsos negativos. Hay que descartar causas secundarias y, en dado caso que esté justificado, por ejemplo, no el caso, por ejemplo, de un prolactinoma, como es este caso, hacer algún estudio de imagen. Ahora, generalmente los tumores hipofisiarios los clasificamos en macroadenomas o microadenomas. En el caso de esta paciente, que bueno, por la imagen aquí no corresponde a esta paciente, pero bueno, ahí donde está la flecha blanca, ese es el tumor. Si mide más de 10 milímetros, es decir, es un tumor de 1 centímetro o más, le llamamos macroadenoma, y en el caso de que sea un prolactinoma, bueno, es un macroprolactinoma. Menos de 10 milímetros es un microadenoma o un microprolactinoma en el caso que se trate de esta patología. Generalmente, si la tumoración mide más de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, les damos agonistas dopaminérgicos. En el caso es cabergolina o bromocriptina. Son medicamentos que están disponibles en el mercado. Son medicamentos que son por vía oral y ayudan muchísimo a controlar este tipo de enfermedad. Cuando operamos los prolactinomas, generalmente la respuesta es casi nunca, pero sí tiene un papel los neurocirujanos en el tratamiento de los prolactinomas. ¿Cuándo es? Cuando la tumoración tiene más de 3 centímetros, generalmente el tratamiento médico no va a responder de forma adecuada.
O cuando exista un infarto de la hipófisis, crece tanto la hipófisis que la vasculatura no alcanza a irrigar de forma adecuada y esto y puede provocar un infarto hipofisiario que se caracteriza por un dolor de cabeza extremadamente intenso o que tenga algunos síntomas neurológicos bastante intensos o que a pesar del tratamiento médico los síntomas empeoran porque sigue creciendo la tumoración. Entonces, ya lo sabes, la base del tratamiento son los agonistas dopaminérgicos. De esta forma disminuyen la síntesis de prolactina y los pacientes que se van a beneficiar son aquellos de más de 1 centímetro y que tengan síntomas. Recuerda, sobre todo en las pacientes que tienen galactorrea, hay que descartar hipotiroidismo, por eso te dice el evaluador aquí que ya le hizo una TSH y está normal. Voy aquí. Creatinina normales, eso está bastante bien. Y además, algo muy importante es de que todas las pacientes que tengan síntomas de hiperprolactinemia hay que descartar como causa secundaria los medicamentos, específicamente los antipsicóticos. Y recuerda que pertenecen a esta clasificación de antipsicóticos porque son antagonistas de la dopamina, pero hay medicamentos de uso muy común, como es el caso, o derivados como la metoclopramida, que en caso de un exceso o un uso no controlado pueden dar síntomas de hiperprolactinemia y no necesariamente es por una tumoración en hipófisis. Y el tratamiento, lo adivinaste bien, es simplemente quitar el medicamento que está provocando los síntomas. Recuerda que si tienes alguna duda o pregunta, para eso está el apartado de preguntas y respuestas. Vamos con el segundo caso clínico. Esta es una mujer de 56 años, la cual tiene diagnóstico de diabetes tipo 2. Viene porque ha perdido peso, 9 kilos, en los últimos 6 meses. Inicialmente lo atribuyó esto a la diabetes, pero ya está bien controlada con medicamentos, con el medicamento oral, que es la sitagliptina. No palpitaciones, no dolor abdominal, no vómito, en ocasiones tiene diarrea acuosa. Te llama la atención también de que tiene unas erupciones en cara y le han estado dando tratamiento con esteroides y actualmente ya ves que estas lesiones se extendieron a muslo derecho. A la exploración física no te llama nada la atención. Sí tiene placas eritematosas con un centro claro y bordes erosionados en el muslo derecho y en la región perioral, como se muestra en la pantalla. Laboratorios, te llama la atención, hemoglobina en 8, plaquetas, leucos bien, electrolitos bien, glucosa 92, está muy apretada, pero bueno, y la hemoglobina glucosilada, bueno, pues la tienes súper en metas, ¿no? En 6.2%. ¿Cuál de las siguientes opciones nos llevarían al diagnóstico de esta pacientita? A, pedimos unos niveles de gastrina, B, unos niveles de glucagón, C, niveles de insulina o D, pruebas de funcionamiento tiroideo. Es la pregunta número 2. Tienen 1 minuto para contestar y por favor, voten. 10 segundos, 10 segundos. 4, 3, 2, 1. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. ¡Ah, caray! La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. De hecho, fue el 92% con la respuesta incorrecta y solo el 8% seleccionó la opción adecuada. Lo que hay que pedirle a esta pacientita son unos niveles de glucagón.
Ahora vamos a hacer el discernimiento y es el diferencial del por qué las otras opciones no son las correctas. Puede ser a lo mejor que tú no sepas identificar o clínicamente en estos casos no sea tan sencillo identificar un glucagonoma, que es lo que tiene la paciente, pero vamos a ver cuáles son las otras opciones, porque al fin y al cabo el examen nacional sigue siendo un examen con casos clínicos escritos y que se resuelven de esa manera. Los niveles de gastrina generalmente los solicitamos para descartar un gastrinoma. Primero pedimos el estudio de laboratorio y después el estudio de imagen. ¿Por qué no es un gastrinoma, que también se conoce cuando cumple ciertos criterios como síndrome de Zollinger-Ellison? Porque el evaluador te diría, uno, que el paciente tiene antecedentes de múltiples cuadros de gastritis. Y hablo de gastritis no del dolor, sino de la inflamación gástrica por la gran cantidad de úlceras que le aparecen a estos pacientitos. También estoy de acuerdo que le puede provocar diarrea a los pacientes con gastrinoma, pero siempre que te digan, este paciente tiene múltiples antecedentes o en este momento viene por dolor abdominal y sospechas que es de tipo ulceroso gástrico, sospecha en un gastrinoma, mucho antecedente de esto, de difícil control y úlceras gástricas múltiples. Que también es un diagnóstico diferencial, por ejemplo, del abuso de los antiinflamatorios no esteroideos. Por esa razón, yo no seleccionaría un gastrinoma. El insulinoma, recuerda que pues esta es una tumoración que secreta demasiada proinsulina, que posteriormente se transforma en insulina. Estos pacientes entran en el diferencial de las hipoglucemias constantes. Si este paciente está bien controlado y generalmente un evaluador que te quiere hablar acerca de este tipo de patología, te dice que es un paciente que tiene hipoglucemias de difícil control y no te pondrían el antecedente de que tiene diabetes, a menos que te quieran confundir con que tu tratamiento está demasiado apretado, como es el caso de la paciente. Una paciente de 56 años con hemoglobina glucosilada por debajo de 6% y glucosa de 92, pues no sé si tú lo hayas visto, generalmente yo no lo veo, están muy apretados y es raro que se controlen solamente con un medicamento. Y por último, las pruebas de funcionamiento tiroideo, que siempre lo utilizamos en algunos de estos cuadros, los cuales son atípicos o pues el sueño de muchos de nosotros, de tener hipotiroidismo y con eso achacarle a lo mejor algunos problemas que podamos tener, daría otras patologías, el hipertiroidismo, estos ojos con exoftalmos, orbitopatía, mixedema pretibial, por ejemplo, en el caso de los pacientes con alteraciones tiroideas y los pacientes con hipotiroidismo está asociado con vitiligo, cansancio, fatiga, aumento de peso o una de sus complicaciones que es el coma mixedematoso. Entonces, de esa forma es como yo llegaría al diagnóstico en el caso de que no conociera en su totalidad cómo diagnosticar un gastrinoma y generalmente eso es un glucagonoma, perdón, generalmente no llegamos a la consulta pensando eso. Ahora, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cuál es la cereza del pastel con el cual el evaluador pues prácticamente te está dando el diagnóstico? Estas lesiones periorales que tiene esta pacientita, lo que tiene es un trastorno que está asociado con los glucagonomas, que son este tipo de lesiones que se conoce como eritema necrolítico migratorio, que son estas lesiones eczematosas en toda la piel y que malamente se confunden con otro tipo de patología. Los pacientes, recuerda, glucagonoma no pensamos en esa patología inicialmente con los pacientes con hiperglucemia, pensamos que tiene diabetes tipo 2 y se controlan muy rápido, solamente con un medicamento. Eso no es tan común. Recuerda a todos los pacientes con diabetes que has visto en tu consulta. Generalmente sus glucosas están por encima de 100 y utilizan 2 medicamentos. Entonces, y la hemoglobina glucosilada generalmente no está por debajo de 6%. Pérdida de peso, trastornos neuropsiquiátricos y está asociado con trombosis venosa. A ti a la derecha puedes ver una tomografía y ese monstruo que ves en el páncreas, eso es el glucagonoma que le está provocando los síntomas de una glucemia casi normal, bueno, normal, y además el eritema necrolítico migratorio característico de este tipo de patología.
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Los niveles de glucagón que tienes que pedir están elevados por encima de 500. Vamos a ver la tomografía y en una tomografía, en un estudio de imagen, vamos a ver la tumoración que generalmente se encuentra en páncreas. Puede existir en otros lugares, generalmente sí, pero la mayor concentración de esta patología se encuentra en páncreas. Sí. Pero bueno, este es un hombre de 40 años que acude para seguimiento del problema que tiene de hipertensión arterial. Hace 6 meses le hicieron este diagnóstico y de hecho se ha controlado bien con dieta y ejercicio, no ha requerido medicamentos. Por otra razón, es completamente sano. Otras razones, completamente sano. Sus laboratorios bien. El calcio está elevado en 11.8, fósforo bajito en 2.2, vitamina D bien. La hormona paratiroidea está extremadamente elevada en 815 y los niveles de calcio urinario también están en los límites para estar elevados. La densitometría ósea es normal y le haces un ultrasonido renal y tiene múltiples litos de menos de 5 milímetros en ambos riñones. La pregunta es muy directa. ¿Cuál de los siguientes es el mejor paso a seguir en este paciente? Es un paciente con antecedente de hipertensión reciente, hipercalcemia, calcio elevado, PTH elevada, fósforo bajo y calcio urinario un poquito elevado, por encima del límite superior. Vamos a darle tratamiento con bisfosfonatos. B, un ATAC, tórax, abdomen y pelvis. C, vamos a hacerle una imagen de las paratiroides y referirlo a una paratiroidectomía. O D, hay que repetir el calcio en unos 3 a 6 meses. Es la pregunta número 3. Tienes 1 minuto para contestar. Solamente que se me perdió. Ahí está. Y por favor, voten. Cinco segundos. 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a finalizar y compartir. Bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. 54%, aunque me hubiera gustado que fueran más. Hay que hacerle a este paciente una imagen nuclear de paratiroides y probablemente referirlo a una paratiroidectomía. Nadie quiere repetir el calcio en 3 a 6 meses, eso está perfecto. Tal vez si dijera repetir para comprobar el calcio, a lo mejor podremos discutir eso, porque sí es un paso importante, como en hipercalemia, que repetimos el estudio de laboratorio para ver si no fue un error, una mala toma, un error clerical. No, este paciente lo que requiere es una imagen nuclear, porque este es el caso clínico clásico de un hiperparatiroidismo primario. Recuerda que la hipercalcemia en los pacientes ambulatorios generalmente se debe a un hiperparatiroidismo primario. ¿Qué quiere decir? Generalmente un adenoma paratiroideo. Hay muchos tipos de hiperparatiroidismo. Y en un paciente hospitalizado, un paciente que generalmente llega por alguna otra patología o pacientes que ya llevan algo de tiempo en el hospital, alguien por alguna razón le toma un calcio, a lo mejor tu gasómetro le puede dar el resultado o pides un panel más extenso de electrolitos y sale el calcio elevado. Recuerda que en el paciente hospitalizado, la causa más común de hipercalcemia es cáncer, es el cangrejo, el maldito cangrejo. Este paciente tiene todo para un hiperparaprimario, tiene el calcio elevado en 11.8. Recuerda que este es el calcio sérico. Si hablamos acerca de que, pues, ¿cuál es mejor? Pues el calcio
el calcio ionizado, que es el que se encuentra en los gasómetros, y los valores son completamente diferentes. Ahora, corregir o no corregir el calcio, para fines del examen nacional sí se debe de corregir, aunque ya existen últimamente muchos artículos que dicen que no hay que corregirlo de acuerdo a los niveles de albúmina, pero bueno, para fines del examen nacional sí. Ahora, ¿por qué a todos los pacientes con hipercalcemia les debemos de pedir, independientemente de los resultados de PTH, una determinación de calcio de 24 horas? Y esto es lo que le pedimos a este paciente, independientemente de los resultados de PTH, a este paciente le pediste calcio urinario y salió un poquito elevado, porque aunque es una enfermedad rara, no debes dejar pasar que el paciente tenga una enfermedad extremadamente rara que se llama la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Es decir, el sensor en el riñón, en la nefrona, el cual, en uno de los túbulos, en el cual los niveles de calcio no censan de forma adecuada y por eso el paciente no excreta calcio a través del túbulo y lo sigue reteniendo con todas las complicaciones. Este paciente además tiene pequeños litos. Esto es por la estimulación constante de PTH y esta hipercalcemia es completamente dependiente de PTH y es porque tiene un hiperparatiroidismo primario. Y no se te olvide, todos los pacientes con hipercalcemia, independientemente de los resultados de PTH, que en este caso fueron elevados, tienen que tener una determinación de calcio de 24 horas para que no se te pase ese paciente con hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Entonces, lo primero ante un paciente con hipercalcemia es repetir la prueba, repetirlo ya sea sérico. Si te dan a escoger cuál es mejor, el sérico o el calcio ionizado, es el ionizado, que es el del gasómetro, y los valores son en 1.18, 1.22, no son los valores séricos a los cuales estamos acostumbrados. Para fines del examen nacional, como te mencioné, hay que corregir con albúmina. Ya alguna literatura dice que no, que eso no es necesario, que da algunos falsos positivos, pero para fines del examen nacional tienes que saber corregir con albúmina y saber los valores adecuados. Una vez que ya comprobaste que el paciente sí tiene hipercalcemia, hay que medir los niveles de PTH. Generalmente van a estar elevados, sobre todo para el examen nacional. Y si están elevados, entonces estamos ante una hipercalcemia dependiente de PTH. ¿Cuáles son las causas? La más común es el adenoma paratiroideo, que provoca un hiperparatiroidismo primario. También existe la dependiente de PTH, que es la hipercalcemia hipocalciúrica familiar. La única forma de llegar a este diagnóstico es pedirle determinación de calcio en orina de 24 horas. Y si sale bajo, por debajo del límite inferior, este paciente probablemente tenga esta enfermedad que también es dependiente de PTH. No se te olvide, puede estar la PTH elevada, le haces el estudio de imagen, que aquí lo puedes ver a tu derecha, ese es el estudio de trazador nuclear. Va a salir negativo porque este paciente, el problema está a nivel del riñón. No se te pase porque es PTH dependiente. Todos estos pacientes van a tener PTH elevada. Y también el litio, un medicamento que ya cada vez es más difícil de conseguir en nuestro país, el litio también está asociado con hipercalcemia. Pero, oh sorpresa, le tomas al paciente una PTH y sale suprimida o en niveles normales. Entonces, esta es una hipercalcemia no dependiente de PTH. Entonces, para esto hay que descartar que el paciente no tenga hipercalcemia por un péptido relacionado a PTH. ¿Y cuál es esa causa? Generalmente el cáncer. También hay que medir niveles de 25-hidroxivitamina D. Recuerda que la intoxicación por vitamina D da estas alteraciones y esta hipercalcemia. Yo tuve una paciente que le gustaba muchísimo comer calcetose, no es un comercial, y le daba hipercalcemia, nada más lo suspendió, le abordamos todo lo necesario en la consulta y lo suspendió y se le quitó eso porque tenía un exceso de vitamina D que le daba este suplemento. Y otras causas, enfermedades granulomatosas como sarcoidosis, pensan en Estados Unidos, en México es la maldita tuberculosis. Las tiacidas también son medicamentos que causan hipercalcemia, síndrome de leche álcali, la tirotoxicosis, toxicidad por vitamina A y la inmovilización, pacientes que tienen más de 4 o 6 meses inmovilizados, ya sea en hospital o en su casa, esto también causa hipercalcemia no dependiente de PTH.